todos, bienvenidos. Hoy os traigo una entrevista que es muy especial para mí. Tenemos aquí a María José Álvarez, que es terapeuta transpersonal, periodista, experta en psicología evolutiva y formación familiar y experta en terapia regresiva por Brian Weiss, certificada por Brian Weiss en Estados Unidos. Y María José fue la primera persona en España que Brian Weiss certificó para dar formaciones de terapia regresiva en España. Y ha escrito 5 libros, ¿no? Los rostros de Eva, de Daf, en 2004. Los chakras, el viaje del héroe, de Arcano Books, en 2010. Y Chakras, el regreso a casa, Arcano Books también, en 2012. Y Vidas pasadas, un puente hacia el inconsciente, de la editorial Oberón, en 2019. Y El oráculo de tus vidas pasadas, también de la editorial Oberón, en 2021. Bueno, cuéntanos, María José, ¿en qué año te certificaste como la primera persona para poder dar terapia regresiva en España? Bueno, fue en el año 2006, pero yo sí que quiero aclarar una cosa. No fui la primera certificada por Brian Weiss. Brian Weiss certificó a otras personas antes, que son mucho mayores que yo, ¿vale? Pero mucho antes, lo que pasa es que Brian Weiss fue la primera terapeuta a la que reconoció en España para poder como representarle, que es un poco distinto. Vale. Pues solo puntualizar eso, porque si no, para esas personas es como muy injusto Sí, no decir sí, eso, sí. ¿vale? Pero sí, y fue en el año 2006, que es cuando yo me fui a formar con él. Bueno, es un honor y un placer. Estoy deseando que nos cuentes Muchas gracias, el honor es mío. de cositas. ¿Y cómo surgió pasar de ser periodista a terapeuta? Porque además eras periodista que hacías entrevistas a eminencias como Brian Weiss. Sí, bueno, de hecho le conocí desde el periodismo, yo a Brian Weiss, no. Bueno, pues ¿cómo pasó de periodista a terapeuta? Para mí es que es un poco parecido, la verdad. Ser periodista que ser terapeuta, y yo sé que eso es algo que no se puede, que lo tengo que explicar porque no se entiende evidentemente. Pero bueno, yo cuando tenía 28 años, por una crisis que tuve personal, los 28 años aclaro que es el retorno de Saturno, es cuando Saturno vuelve a pasar se coloca de nuevo en el lugar que teníamos en la carta astral cuando nacimos, ¿vale? Entonces, cuando se volvió a poner Saturno o sea, el retorno de Saturno, tuve una crisis con la pareja, mi primera pareja, y entonces fui a una terapeuta holística. Y entonces con esa terapeuta, ella trabajaba de una manera un poco similar a como yo trabajo ahora. Entonces ella empezó a conectarme con los guías, a trabajar con sueños, y la primera regresión que ella me hizo, dentro de mí, yo sabía que yo sabía hacerlo. Entonces, yo, ¿qué pasa? Es que no sabía, o sea, yo no sabía de dónde sabía yo hacerlo. Pero era intuitivo, yo sabía hacerlo. Entonces fue como bueno, esa terapia fue como para mí un antes y un después, porque a raíz de ahí empecé a escuchar a mis guías. Es como que empecé a tener sueños lúcidos, a hacer viajes astrales, y entonces yo sabía que yo sabía regresionar. Entonces, como no sabía cómo yo lo podía llevar a la práctica o pues empecé a leerme a todos los regresionistas. Pues conocí entonces a Brian Weiss porque leí sus libros, pero también a Helen Wambach, a Roger Bulger, Raymond Moody, Patrick Druot, bueno, todos, ¿no? José Luis Cabuli, todos los que había en circulación los leí, ¿no? Y entonces, como yo entonces era periodista especializada en viajes, que también es una súper sincronía, porque el viaje del héroe, o sea, ¿vale? Entonces yo colaboraba en diferentes medios de comunicación haciendo mil cosas, y entre otras cosas hacía viajes. Bueno, el caso es que dije, bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es, como esto me encanta, orientar mi profesión de periodista al crecimiento personal y a la psicología. Y entonces hice una propuesta en Año Cero.
que la revista Sí. que en aquel momento había más cerca de mí, entonces me aceptaron y empecé a hacer un montón de artículos de un montón de cosas, ¿vale? Y entonces bueno, pues esos artículos que me encantaba hacerlos, fue como mi carrera, sin yo saberlo, ¿vale? Pero luego llegó un momento en el que, entonces yo iba leyendo libros de Brian Weiss, y dije, bueno, pues como yo esto lo sé hacer, de las regresiones lo sé hacer, pues voy a empezar a probar con mis sobrinas, con mis sobrinos, con mis hermanas, con mis amigos. En aquel momento también fue como todo ocurre a la vez, porque en aquel momento conocí vino Brian Weiss a España, yo le presenté, porque también fue una casualidad, porque el que tenía que presentar, que era mi jefe, que era Enrique de Vicente, el de Año Cero, no le podía presentar él, entonces pues al final le presenté yo, la gente empezó a decir que yo llevaba un vestido muy bonito y entonces que le presentara yo, bueno, en ese lugar que yo le presenté estaban personas de mi bandada, de lo que yo después, del grupo de amigos que yo llamaba la bandada. Entonces, con esas personas entró Guillermo, que es pues, una persona con la que también me ha ayudado un montón a despertar y con el que después he hecho un montón de cursos, he hecho muchos de estos libros. O sea, quiero decir que todo como concurrió junto. Entonces, yo empecé a hacer regresiones a personas, luego conocí a la banda, empecé a hacer regresiones a mis amigos. Entre otras, luego me fui formando, porque de una manera como espontánea también, también yo, por las cosas que me han pasado en mi vida, que me han pasado muchas cosas, es como que he hecho siempre mucha terapia desde joven, o sea, he ido a muchos psicólogos. Entonces todo eso me llevó al final, pues también, o sea, todo llevó y fue llevando solo. Todos los artículos, la gente de la que regresionaba, cuando hacía las regresiones, los guías me hablaban y me decían cómo tenía que hacer. Mis guías me contaron que las regresiones eran simbólicas, que se interpretaban como los sueños. No sé, todo me fue llevando de tal manera que al final acabé formándome, pero yo nunca pensaba que iba a ser terapeuta, eso lo quiero aclarar, ¿vale? Yo siempre pensaba que iba a ser periodista especializada en crecimiento personal y yo iba haciendo, y que esto era como mi hobby. Lo que pasa es que llegó un momento en el que me di cuenta que si yo no si yo no me sacaba un título y si yo no me formaba debidamente y no cobraba las regresiones, yo no me iba a poder dedicar a ello porque hacía 500.000 cosas. O sea, yo trabajaba con mis hermanas por las mañanas en una empresa de traducciones porque yo no me ganaba el pan como periodista. ¿Vale? Hacía colaboraciones, pero no. Luego hacía radio, colaboraba en la COPE con María José Bosch haciendo radio. Luego hacía artículos para Psychologies, para Clara, para Año Cero, para Más Allá de la Ciencia, para un montón de revistas. Y encima, cuando en mis ratos libres metía amigos míos a hacerles regresiones gratis, ¿vale? Que luego yo se las interpretaba cenando, o sea, el chollo, vamos. Pero claro, llegó un momento en el que me dije, a ver, María José, te tienes que centrar, porque si esto es para lo que tú has nacido, que yo sentía que yo había nacido para hacer regresiones, pues que al final yo me tenía que formar. Y entonces fue cuando decidí irme a formar con Brian Weiss. Pero lo que es curioso es que yo a la vez estaba haciendo un máster, que es el máster de Alcalá de Henares, que dices que soy experta universitaria en formación familiar y psicología evolutiva. Bueno, pues eso es el máster. Entonces, ese máster lo hacía una psicóloga junguiana a la que yo había entrevistado, que yo la conocí porque la había entrevistado. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que ese máster yo no lo sabía, yo lo hice porque me venía en el horario para compatibilizarlo con las tropecientas mil cosas que hacía, entre ellas la radio de la COPE por las noches. El caso es que ese título, sin yo saberlo, cuando yo decidí me voy con Brian Weiss a estudiar a Estados Unidos con él, bueno, pues lo que él me pedía para que él me pudiera certificar y reconocer como terapeuta era un máster, ¿vale?, en formación familiar. O sea, el título que me daba el máster, sin saberlo, me daba la posibilidad de que él me reconociera. Sí. O sea, de que él me certificara. Entonces dije, esto es muy fuerte. O sea, qué casualidad. Era una sincronía, o sea, era una causalidad. Entonces todo como que se fue como
Sí, como siempre. Como siempre las se fue casualidades. concatenando, ¿sabes? Y luego los artículos que los artículos que escribí fueron los que me abrieron la puerta para los libros, para las editoriales, o sea, todo fue Sí, sí. como Todo lo que fuiste haciendo te fue encaminando totalmente a luego, pues, formarme con Brian Weiss, que me reconociera en España y luego eso también crear mi método. Ujú. Sí, porque eso te iba a preguntar, a raíz de formarte con Brian Weiss, empiezas a crear tu método, que tu método de terapia regresiva también aúna la psicología de Carl Jung, de Jodorowsky, la psicomagia. Sí, pero es como, también es también es una locura, o sea, ¿cómo lo creo, no? El método. Sí. Sí, o sea, sí, no. Porque el método también sale como antes, o sea, primero para mí fue Jung, antes que Brian Weiss. Sí. O sea, yo la primera regresión que yo me hicieron, pues es verdad que yo sabía regresionar, pero no vino, o sea, Brian Weiss, el título con Brian Weiss vino más tarde. Para mí el primero fue Jung. Fue Jung porque la psicóloga que me atendió era junguiana. Y luego yo escribí un libro con ella que fue Los rostros de Eva, que era de arquetipos junguianos. Entonces Jung fue el primero, como si dijésemos. Entonces Jung fue como mi primer inspirador, el inconsciente. Y luego ya se fue metiéndose las regresiones, y que para mí las regresiones eran junguianas, aunque yo no sabía que yo no sabía que Brian Weiss era junguiano, no sé, de hecho él no se considera junguiano, o sea, para él no son las regresiones simbólicas, pero es que para mí sí, porque los guías a mí me decían que eran simbólicas y para mí son simbólicas, Sí, ¿sabes? son, entonces es como que para mí las regresiones son junguianas, o sea, no. Entonces yo fui mezclando, pero mi método se aterriza en un lugar. O sea, el día que yo aterricé mi método fue en el máster de Alcalá de Henares, que llevamos a una psicóloga junguiana que también la había entrevistado yo y que la conocí. O sea, las puse en contacto con la directora del máster y esa mujer que yo la había entrevistado por un artículo que hice en la revista Psychologist sobre la sombra de Jung. Entonces entrevisté a esta mujer que se llamaba Pilar Quiroga. Entonces Pilar Quiroga dibujó el huevo de Jung, ¿sabes? El iceberg de la psique lo dibujó en la pizarra y dijo que esa era la manera que tenía Jung de estructurar la psique humana. Y entonces en ese momento pasó algo brutal dentro de mí. Es como que yo me salí del cuerpo, o sea, yo recuerdo ese momento como yo no estaba allí, me fui a otro lugar, a otra dimensión, con mis guías, y entonces dije, esto es el viaje del héroe. Este es el viaje del héroe, o sea, todavía yo no había aterrizado ni el nombre, pero es como que yo estaba, además esto era como en mayo del año 2006, yo en octubre ya tenía pagado mi curso para irme con Brian Weiss a estudiar con él, y ahí aterrizó. O sea, yo no me había formado todavía, no me había formado con Brian Weiss, o sea, aterrizó ahí, entonces dije, es que esto es lo que yo había, porque yo siempre, a raíz de, a ver, yo cuando no sé si lo estoy explicando muy bien, estoy muy emocionada porque a mí me da mucha pasión hablar sobre esto, ¿vale? Pero yo siempre, antes de crear los cursos del viaje del héroe, con las personas con mis amigos, Guillermo y otros amigos, que éramos un montón, yo les llamo la bandada porque empezamos a despertar, hacíamos un montón de cosas, hacíamos retiros, que nos íbamos a Segovia, cogíamos un monasterio, el monasterio de San Juan de la Cruz, y hacíamos meditaciones y juegos y risoterapia y hacíamos un montón de cosas. Íbamos a la Veracruz a meditar, teníamos lecturas que hablábamos de Crión, o sea, leíamos cosas de Crión y de otras cosas de cosmología y de un montón de cosas, ¿vale? De metafísica y de un montón de cosas. Entonces yo siempre decía, me acuerdo que le decía a Guillermo en aquellos momentos, por aquellos entonces, tenemos que hacer algo, un retiro, un curso o algo que en los que hagamos un escenario y donde todo el mundo, cada uno, se disfrace de su sombra. Yo se lo decía a Guillermo en aquellos entonces, pero no tenía ni idea. Qué bueno. No, o sea, no.
Entonces, yo qué sé, la que es, pues yo me voy a personalizar ahora, pero como si yo me disfrazo de torpe y de Peter Sellers y monto una... Porque yo soy muy torpe a veces y yo soy ascendente Piscis, tengo un montón de Piscis en la carta y entonces a veces se me va la pinza y entonces se me caen cosas, ¿vale? Entonces yo me voy a disfrazar en un escenario de torpe. Otro se va a disfrazar pues que es muy zorra, pues de zorra. Otra que, ¿sabes? O sea, algo, todo como de nuestra sombra. Y es que eso sanaría un montón. Me acuerdo que Qué bueno. hablaba yo de eso con Guillermo en aquellos entonces. Entonces, cuando yo vi ese huevo, ese iceberg de la psique puesto delante de mí en esa pizarra, mis células hicieron sinapsis. ¿Sabes? Es como, ¡buah! Fue un estallido. Y dije, esto es mi método. Es el viaje del héroe y ya sé lo que voy a hacer. Y entonces empecé a diseñarlo, Entonces monté un folleto y se lo enseñé a Guillermo. Guillermo, ¿qué te parece? Voy a hacer esto. Y además he pensado que tú vas a hacer el sí mismo, que está aquí. No sé qué. Y esto vas a hablar de la historia de la Tierra y de las cosas esas que tú nos has contado, metafísicas muy raras en las lecturas de Crión y de todas estas cosas. Y entonces así surgió. Entonces, cuando yo fui con Brian Weiss, ya tenía montado el viaje del héroe. Ya había creado el viaje del héroe y ya lo había puesto en funcionamiento, ya hasta lo había publicitado y había creado una web. Y entonces, cuando volví de Brian Weiss, él me reconoció en España, entonces fue como todo. Yeah, sí, Además, sí. justo fue volver y al día siguiente me llamó la editorial de los chakras y bueno, empezó con Planeta, eso es otra historia, ¿vale? Pero me llamó Planeta para encargarme el libro de chakras a raíz de un artículo que había escrito sobre chakras en una revista. Y entonces me encargó el libro de chakras y yo dije, pues se va a llamar Chakras el viaje del héroe, porque yo era como que yo arrancaba con mi método ahí, ¿sabes? Entonces es como... Todo fue como a la vez. Y luego, evidentemente, ese método se fue perfeccionando con el rodaje, de ponerlo en marcha con la terapia y con los cursos, y ha ido cambiando. Llevo 20 años y ha ido cambiando un montón. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es el viaje del héroe? Vale, ¿en qué consiste, ¿En qué consiste? el viaje del héroe? Bueno, pues el viaje del héroe es una búsqueda espiritual a través del conocimiento del inconsciente. ¿Vale? Entonces, yo lo practico tanto en consulta como en cursos, porque utilizo un montón de herramientas. O sea, utilizo la terapia regresiva, evidentemente, pero trabajo con los sueños, con los arquetipos, con el niño interior, con el tarot, con la astrología, con un montón de, con constelaciones, en consulta constelaciones con clics, en cursos con constelaciones con personas. Luego he incorporado con Sara, que es nuestra cámara, que ahora está de cámara y no la veis, he incorporado la terapia de voz con ella y he incorporado muchas cosas. Entonces, si hablamos del viaje del héroe como curso, son 9 módulos, ¿vale? En presencial, que luego hablaremos del online, ¿vale? Pero son 9 módulos repartidos a lo largo del año, desde septiembre hasta junio. Entonces, empezamos desde nuestra conciencia, trabajando con nuestros padres, ¿vale? Con nuestros padres, qué cosas proyecto en mi madre y en mi padre, y trabajamos también rescatando a nuestro niño interior y conectando con nuestros guías, para adentrarnos en el mundo simbólico. Luego son los sueños, es un viaje por los sueños. Todos estos 2 cursos nos preparan para entrar en la sombra, que es la parte de nosotros que no sabemos que tenemos y la metemos en el inconsciente porque es todo lo que nos hace sentir incorrectos para nuestra familia y para nuestra sociedad y para nuestra cultura y para la tierra en general y la sociedad en general. ¿Vale? Entonces eso es un súper saco que llevamos en el inconsciente y es la causa de nuestros traumas y es la causa de todos los males que tenemos, las enfermedades y todo lo que nos pasa. Entonces es un curso donde es súper incorrecto, donde le damos una patada a la caja de Pandora y entonces empieza a salir toda la sombra, ¿vale? Pero ahí no sale, la sombra va saliendo a lo largo de los siguientes cursos. Entonces eso es un retiro y es increíble, me encanta, es uno de mis favoritos. Luego, lo siguiente es un curso de vidas pasadas, porque que ese curso de vidas pasadas
formaría parte más de la parte simbólica, como de los sueños y todo eso, pero a mí me gusta ponerlo detrás de la sombra porque las vidas pasadas es otro mapa que nos regala, nos da guijarros de luz para volver a casa, que es en realidad el motivo del viaje, hago un inciso, el motivo, el fin del viaje del héroe es que la persona se empodere y sepa que es Dios. Entonces, a lo largo de, o sea, y esto se lo va haciendo a lo largo de todo ese viaje donde se va encontrando con, sobre todo con lo que tiene en el inconsciente, va dando luz a ese iceberg. Entonces, bueno, una vez que hemos rescatado la sombra, a mí me gusta meterme en las vidas pasadas porque si no las vidas pasadas, si no me he metido en la sombra, lo que pasa con las vidas pasadas es que la gente se conecta con vidas de víctima. Y sin embargo, si ya ha pasado por su sombra, ya se conecta con vidas de donde ya no es tan víctima, ya está saliendo la chicha. Entonces, en ese taller, sobre todo, lo que hacemos es constelar las vidas pasadas, hacemos constelaciones de vidas pasadas, que también eso es muy rico. Y luego, ya en el siguiente, es la pareja interna, que es todo lo que proyectamos en la pareja, en el otro, las relaciones de pareja y con el otro, no funcionan porque somos incoherentes entre lo que hacemos y cómo nos sentimos, y entonces se va trabajando con un montón de cuestiones hasta que uno se termina casando con uno mismo. Y también es súper bonito. Y luego pasamos al niño, al sí mismo. Y el sí mismo está dividido en dos partes. El niño interior, que ese curso lo hago con Sara, y el sí mismo, que sería el anciano, que ese curso lo hago con Guillermo y es como el broche del viaje del héroe. Y luego ya bueno, en el niño interior se trabaja con un montón de cosas, con constelaciones, con meditaciones, con terapia de voz, con juegos, con biodanza, con un montón de cosas para sacar todas las heridas del niño interior. Y después el sí mismo es un curso que es el inicio de una trilogía del final, que es una trilogía para desmontar la realidad. Entonces, en el sí mismo, lo que tenemos es como el final, es el broche final del periplo del viaje del héroe hasta ese momento, llegamos más o menos a abril, y entonces ahí conectamos con el Dios que vive en nuestro interior y nos convertimos en alquimistas de nuestra vida. Empezamos a desmontar la realidad porque nos damos cuenta que todo es interior, que todo lo creamos nosotros, y ese curso es como en los cursos anteriores, todo es como que yo les voy contando a la gente, pues te pasa esto, te pasa lo otro, pero ahí es como, mira, bonito, tú ya canalizas, te damos un cuaderno, te inspiras, eres el alquimista de tu vida y tus guías te van a decir, te van a hablar a todos los niveles. Entonces te pones como en contacto con tu guía y eres tú el que te conviertes en el maestro de tu vida y también das mensajes a los demás. Entonces es un curso súper bonito que también se hace en retiro. Pero ya os digo, es el inicio para desmontar tu realidad. En ese curso, Guillermo cuenta la historia de la Tierra, la historia interna de la Tierra que no tiene nada que ver con lo que nos podemos imaginar. Y nos pasamos después y damos un montón de herramientas para convertirte en alquimista de tu vida. Y luego ya el octavo curso, el octavo pasajero, el octavo curso es Más allá de la Tierra del Sistema Solar, que lo hago con Evelyn Ramos. Y este curso es, si hemos desmontado la realidad en el sí mismo, en Más allá de la Tierra del Sistema Solar, la desmontamos todavía más porque nos damos cuenta, o sea, hablamos de la historia externa de la Tierra, pero no de la que nos han contado, o sea, sino de lo que de verdad ha pasado, o sea, lo que nadie nos cuenta, ¿vale? Entonces hablamos de las razas extraterrestres, hablamos de cómo todo está manipulado, de cómo nos han querido contar la historia que a una serie de personas les ha interesado, y entonces es desmontar todavía más la realidad. Y ya llegamos al noveno curso, al noveno módulo, que es aprender a morir para aprender a vivir, que es asistir a nuestra propia muerte, que es la muerte de nuestro ego para vivir nuestra vida desde el sí mismo. Entonces, claro, es un curso súper completo donde es una súper transformación, porque la persona que lo hace es que parte siendo una persona y llega a la muerte siendo otra y transformándose completamente y teniendo herramientas para poder asumir su vida, porque yo pienso que todo es interior. O sea, a mí me han pasado un montón de cosas en mi vida. Yo he estado desde muy joven en psicólogos,
porque he tenido la suerte de que me han pasado muchas cosas malas en mi vida. Sí. Y eso me ha hecho ser una buscadora de la verdad y me ha hecho todo el rato desmontarme y morir y desmontarme y morir. Se me suicidó una pareja, eso es lo más gordo que me ha pasado. Pero me han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y cada cosa que me ha pasado me ha llevado a buscarme y a entender que es que todo es interior y que todo lo que hay fuera es mentira y que en realidad, la realidad es dúctil y se adapta al observador. Entonces, yo tengo todas las herramientas dentro de mí misma para desmontar mi vida y para montarla como a mí me dé la gana. Y como a mí me dé la gana, no es desde mi ego, es desde el ser que soy, desde mi divina presencia, porque cuando yo cumplo mi plan divino, es cuando realmente soy feliz. Entonces eso es lo que yo he querido transmitir a lo largo del viaje del héroe y es lo que yo hago. Joder, vaya viajazo. Y he hecho algún módulo y lo certifico, que es una pasada. Y es que sí, es que yo siempre digo que todo empieza y acaba en nosotros. El problema y la solución está dentro. Está Totalmente, en nosotros. está dentro y es que no hay enemigo, porque Dios no tiene enemigo, todo está dentro. Todo, y tú puedes manejarlo absolutamente todo. Es más, hasta puedes manejar el entorno y la realidad externa, y eso por eso hago el curso de Más allá de la Tierra del Sistema Solar, porque es que lo de la realidad es que es dúctil, es que tú te crees algo y entonces ocurre, pero si tú te crees algo en positivo, también ocurre. También ocurre. Entonces está. Sí, y tienes todo el poder de crear la vida. Tienes el poder de crear, porque eres el Dios de tu mundo personal. Y eso es lo que yo quiero que entienda todo el mundo, que todo el mundo es el Dios de su mundo personal. Sí. Genial, este curso, el viaje del héroe, lo haces presencial en Madrid y ahora lo estás empezando a hacer online para poder también llegar a más personas, ¿no? Quizá al otro lado del charco. Sí. ¿Y cómo es la experiencia online? Bueno, la verdad es que a mí me está encantando la experiencia online. Porque yo estoy como una niña con zapatos nuevos porque acabamos de abrimos en septiembre. En el proyecto está también Sara, también colabora Sara conmigo, porque Sara colabora en todo, la mujer la tengo pringada en todo. No sé si para bien o para mal, porque a veces harta de la pobre, se harta un poco de mí. Pero bueno. Y el caso es que, a ver, en el online, el online es maravilloso para todas las personas que no lo pueden hacer en Madrid. ¿Vale? Este curso lo hemos hecho también en otros lugares, lo hicimos hace tiempo en Sevilla y en Mallorca y también en Marrakech, pero ahora por circunstancias, porque yo ya no puedo, tengo muchos proyectos, también tengo una nena, o sea, tengo demasiadas cosas, pues ahora solo luego en Madrid, ¿vale? Pero en el online lo maravilloso es hacerlo, es que lo puede hacer cualquier persona. Claro, evidentemente no es como el presencial, pero está bien también. Y bueno, yo estoy muy contenta, tengo un grupo pequeño ahora que acaban de empezar conmigo y estoy muy feliz de poder hacer cosas con ellas y está siendo muy guay. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Consiste en vídeos, que hemos hecho vídeos de todos los módulos. Bueno, no están todos los módulos. Hasta ahora tenemos hasta el sí mismo de vídeos, ¿vale? Entonces, nuestra idea es hacer la muerte también, aprender a morir para aprender a vivir. Más allá de la Tierra, hemos decidido, Evelyn y yo, que es too much para hacerlo online y en vídeo porque mueve demasiada energía que se necesita presencial. Entonces, por eso no lo vamos a hacer online. Pero el resto, sí que está, la muerte estamos en ello, pero ese es un proyecto, pero hasta ahora por ahora tenemos hasta el sí mismo. Entonces son vídeos de todos los cursos y de cada cosa, o sea, cada ejercicio, de cada meditación, de cada contenido, de cada teoría, son vídeos, un montón de vídeos, donde está todo explicado. Y pueden hacer las prácticas ellos por sí mismos. Luego hay apuntes que son PDF descargables y luego tenemos una clase por módulo online, en vivo. Entonces, sí, en vivo, eso, no online es todo, es en vivo, sí. Entonces, en esa clase yo hago todas las personas que compran cualquier curso pueden acceder a todas las clases, sean del módulo o no. Lo que pasa es que tienes una clase por módulo, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, has comprado el niño interior online
y te quieres, y es justo, todavía no es el módulo del niño interior, porque ese es en febrero, no, es en marzo y abril, hacemos 2, tú imagínate que estás ahora en la pareja, que es en febrero, pues tú te apuntas, te puedes meter a la pareja, no tiene nada que ver, o sea, contigo, pero tú puedes hacer preguntas del niño interior, o sea, siempre todas las personas se pueden apuntar a cualquiera, pero yo hago un por módulo para hacer un ejercicio que no está en el, pues yo que sé, que no he puesto en los vídeos, en el online, o para hacer un ejercicio que sí he puesto pero que me parece que es más difícil y tienen dudas, para que la gente me pregunte cosas. Siempre hago una meditación, siempre les desbicho, porque me parece súper importante ayudarles a quitarse lo que les sobra. Siempre hacemos una meditación que tiene que ver con el tema. Y luego hago interpretaciones de cosas, o me preguntan cosas, o hago un ejercicio concreto, o les enseño a hacer algo que es muy complicado. O sea, por ejemplo, en la sombra, que lo hicimos hace poco, ahora hemos hecho vidas pasadas, en el anterior hice la sombra, pues las hice vestirse a cada una pues de su sombra, y vinieron vestidas de su sombra, y yo lo hice en pijama, sucia, con la cabeza, sin teñir el pelo, lo más sucia que pude, sin maquillar, y para mí fue estupendo, ¿sabes? Hacerlo también así. Entonces, siempre, evidentemente, no es como el presencial, porque claro, el presencial siempre es mucho mejor, pero no te creas, están cambiando, el grupito que tengo está cambiando un montón, están evolucionando un montón. Y luego lo que también hago, que eso lo hago también siempre en mis cursos y en mis terapias, yo siempre estoy. Yo tengo un móvil con ellos, ellos tienen un grupo, me pueden preguntar lo que quieran, me pueden preguntar por privado. Yo siempre estoy, porque yo siempre creo que tengo que darles una asistencia personalizada a todo el mundo. Entonces yo estoy para lo que ellos necesiten, que no sé qué, pues siempre estoy. Entonces, vale, no es presencial, pero a una persona que vive en Latinoamérica, a una persona que vive en España y no se puede venir a Madrid, y es imposible para ella venirse a Madrid, pues ella está haciendo su viaje del héroe. Entonces está bien, y a veces menos es más. Sí. Entonces, ¿qué más da? A lo mejor con el tiempo acaban pudiendo venirse a algún módulo a Madrid, o con el tiempo a lo mejor se cuadra que yo vaya donde ellos están. Nunca se sabe. Pero por lo menos hacen su viaje del héroe. Y además en estos tiempos, que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos ahora mismo en la actualidad, que madre mía del amor hermoso, cómo está la energía, pues hacer el viaje del héroe, aunque sea online, pues está muy bien. Yo os animo. Sí. Qué bueno. Y entonces no tienes por qué contratar el viaje entero, puedes ir cogiendo módulos. Se puede hacer o por módulos o entero. Lo mejor es hacerlo entero. Tienen además los precios, o sea, tienen un precio para hacerlo por módulos, siempre es más caro por módulos. Es verdad que hemos hecho una oferta que la hemos dejado, por lo menos, por ahora la tenemos un poco permanente, que es que el primer módulo para probarlo lo hemos dejado a 50 euros para que lo puedan probar, y luego si quieren apuntarse al curso entero o irlo haciendo por módulos. Yo creo que siempre es mejor hacerlo entero, porque es como una secuencia. De hecho, además el grupo, aunque no se vean, al encontrarse en los Zooms y tener un chat, pues están ayudando un montón, porque también, mira, tenemos un grupo ahora en la actualidad que es muy chiquitito. Bueno, se van aumentando y tal, pero bueno, es chiquitito, todavía estamos empezando, es chiquitito, y también tiene sus ventajas. Para mí que sean chiquititos, porque también me está permitiendo hacer un calentamiento, como si dijésemos, o como una adaptación, ¿no? de pasar de presencial a online. Para mí está siendo súper bonito, ya las quiero un montón, pero hay un montón de sincronías entre ellas, porque en el viaje del héroe lo que pasa con los grupos, que yo llevo haciéndolo 20 años, y en muchos sitios, con lo cual en Madrid como 20 años, y luego entre otros lugares también hay un montón, ¿no? Pero en todos los grupos que he tenido, incluso hasta en Marrakech, había un montón de sincronías entre ellos. Es como se nota que se conocen de otras vidas, y en el online lo estoy notando también. Entonces, que se apunten al curso entero y entren en ese grupo, aunque sea más impersonal aparentemente, porque es online y yo qué sé, el grueso lo hacen en su casa,
pero ya hay un montón de cariño entre ellas, y hay un montón de feedback entre ellas. O sea, hay un montón de cosas que ya hay entre ellas. O sea que, por ejemplo, hay un montón de Virgos en este grupo, un montón. Luego, ¿qué más? Hay un montón de personas que se dedican a la consultoría. O sea, o que a recursos humanos. Hay como varias que se dedican a recursos humanos. O sea, hay como cosas entre ellas. Sí, Que es increíble, o sea, que dices, pero bueno, sí, es lo mismo. Lo llevas viendo toda la vida, pero te sigue sorprendiendo. No, me sigue sorprendiendo. Bueno, y en Marrakech era alucinante, o sea. Sí, yo lo veo. Además en Marrakech lo que me pasaba con ellos es que se parecían un montón a la gente que me encontraba yo en Madrid, y las del online igual, o sea, es como que hay sincronías, porque hasta me está pasando una cosa, que gente del presencial se está apuntando a cursos que no puede venir al presencial, entonces se está apuntando al online. Y entonces hay también cosas como con ellos, o sea, tienen como sinergias entre ellos, también con los del online. Entonces es como si fuera el mismo viaje del héroe, del presencial y del online. Pero eso pasa siempre, y yo siento que va a pasar siempre, o sea, que va. Entonces, bueno, yo animo a que lo hagan entero, pero también entiendo que la gente pues no. O sea, también doy la opción de que sea como les dé la gana, ya está. Ya que vayan haciendo lo que ellos quieran. Está muy bien, sí, que lo hagan como sientan. Como sientan, que también en el presencial pasa eso, lo pueden hacer por módulos, porque comprendo que son 9 módulos y yo qué sé, a lo mejor en el 9º tú tienes una, bueno, espero que a morir te vengas, ¿vale? Pero a lo mejor en el 4º tú tienes una boda, o a lo mejor, ¿sabes? O sea que, bueno, que es que o sea, no siempre se puede. Que no dejes de perderte, de vivir la experiencia de muchos módulos que son muy potentes, porque en una fecha justo no puedes, claro, ¿no? exacto, entonces yo creo que hay que ser flexible. La mayoría de la gente que empieza haciendo un módulo acaba haciéndolos todos. O sea, y además hay gente que también en el presencial lo hacen como en 2 partes. Que bueno, pues este año hago esto, sobre todo los que vienen de fuera. Y el año que viene, pues me apunto a estos otros. Pero al final siempre todo el mundo lo acaba haciendo entero, porque engancha. Porque de alguna manera sí acaba enganchando. No, y porque es necesario, ¿no? Empiezas así y es como que tienes que seguir. Sí, Y porque en realidad la sombra, o sea, realmente el curso, al trabajar con el inconsciente, trabajas con la sombra. Porque es la sombra todo, o sea, aunque yo haya llamado un módulo solo la sombra, pues todos son sombra, o sea, todos. Y entonces la sombra se te va contando de una manera, se va revelando de una manera como despacio, paulatinamente. Entonces tú necesitas, al final acabas necesitando todo el proceso para tú colocar bien toda esa cantidad de inconsciente, que si no, ¿sabes lo que pasa? Que si tú no trabajas con tu inconsciente, ese inconsciente se acaba manifestando en tu vida con enfermedades, con personas y con cosas que te pasan, con que discutes con tus padres, con que discutes con tu pareja, con que tienes problemas con tus hijos, con que tienes problemas de herencia, con que tienes problemas con los hermanos. Y acaba ocurriendo eso. Sí. Va dirigiendo tu vida desde fuera. Entonces tú tienes que siempre, como decía Jung, tener el diablo en el bolsillo. ¿Sabes? Jung, siempre lo cuento, pero lo vuelvo a contar porque es que para mí es la mejor anécdota de Carl Gustav Jung, que es que cuando Jung era pequeño tenía muchísimo miedo a los jesuitas porque le hablaban del diablo en el colegio, y entonces decidí un día hacer una talla de un demonio. O sea, él hizo una talla porque esculpía y la pintó de negro y dijo, anda, es el demonio. Bueno, pues me lo voy a meter en el bolsillo, y si me lo meto en el bolsillo y me lo llevo al colegio, ya no voy a tener miedo del demonio exterior, porque ya lo voy a tener yo dentro. Pues esto es lo que yo creo que hay que hacer con la sombra, y eso es el viaje del héroe, tener el demonio en el bolsillo. Qué bueno. Y bueno, también estás haciendo un curso de psicoterapeutas y de terapia regresiva en presencial en Madrid. ¿Para cuándo online? Porque yo sé que hay mucha gente que también le interesará formarse para ser psicoterapeuta, para ayudar a otras personas, y que a lo mejor no pueden llegar a Madrid. Claro. Bueno, eso ya vamos con más. Eso, bueno, el curso que tú me dices es la Escuela del Inconsciente, que llevo haciéndola desde hace 10 años. El año pasado, hace dos años, me aventuré a hacer la Escuela de Constelaciones, que eso me encanta, eso es algo que voy a seguir haciendo,
porque he sido como, o sea, es como mi niño nuevo. O sea, mi niño nuevo los tengo dos, el online, el viaje del héroe online y la escuela de constelaciones. Y sí, mi idea es acabar haciendo, o sea, la escuela del inconsciente es una formación para terapeutas en terapia individual, que tiene 3 años y que el final es, o sea, el objetivo es formarles en terapia regresiva, pero para ser un buen terapeuta del inconsciente o regresivo hay que manejar muy bien muchas cosas. Entonces por eso dura 3 años. Porque no puedes interpretar las regresiones si tú no manejas bien el inconsciente y por eso tiene esa duración. Y mi objetivo sí es hacerlo online, pero también quiero que el viaje del héroe online esté más rodado y también tengo más proyectos para el online. Sí, porque además la escuela del inconsciente me requiere un tipo de plataforma online diferente. O sea, lo que requiere es un campus online, que es yo hacer clases directamente en directo. O sea, no vídeos, o sea, vídeos también. Vídeos y apuntes también, pero yo hacer mis clases de la escuela del inconsciente no en un ratito de una clase por Zoom, que es lo que hago con el viaje del héroe, sino yo hacer directamente una clase de 3 horas o de las horas que dure o 5 horas, que es lo que duran normalmente vuestras clases de la escuela del inconsciente, en directo. Claro, yo para eso necesito otro tipo de plataforma. Entonces yo por ahora estoy haciendo el viaje del héroe, además estamos haciendo... Bueno, sí deciros que en el online está también el tarot, que no lo hemos hablado. Es verdad. Hay un curso de tarot, ¿vale? Que ese es también para terapeutas, o sea, es para todo el mundo que quiera aprender tarot, pero también es para sobre todo lo hice en su momento para terapeutas, porque me lo pidió la escuela, las personas que hacían la escuela del inconsciente hace 3 años. Entonces lo hice para ellos y entonces lo estoy haciendo online. Es muy chiquitito el que está online ahora mismo, pero también es perfecto porque está muy barato. Cuesta 50 euros y es un curso básico, es una iniciación a los arcanos mayores. Es un curso básico que los apuntes son de 182 páginas, es decir, que no es tan básico. ¿Vale? Sí, hay mucha información. Pero luego tiene un vídeo, me parece. Las clases que vamos haciendo, las clases son cada 2 meses por Zoom y son tiradas y son temáticas. Las estoy haciendo temáticas para no aburrirme, porque yo soy Acuario y no me aburro. ¿Vale? Entonces en la primera que hicimos en diciembre fue una clase fueron tiradas, una tirada de numerología con la fecha de nacimiento total, y entonces lo hice a todo el mundo que vino a la clase, a los que pude, y luego pues he hecho un resumen también, que eso se cuelga y la gente lo tiene, y luego voy haciendo clases cada 2 meses y por ejemplo la de febrero quiero hacerla con la pareja, porque como en el curso en febrero hago la pareja, en el online pues quiero hacerlo como pareja con el tarot, y voy a ir haciendo distintas temáticas y para trabajar tiradas, y también estamos haciendo un curso de tarot más avanzado, ya con vídeos también. Queremos hacer un curso de chakras. Cuando hicimos chakras, el viaje del héroe, que era un curso que yo hacía con Guillermo en los veranos, en el Corralón, que era una semana, pues lo queremos hacer online también. O sea, tenemos como varios proyectos, que quiero hacer la muerte también allí, o sea, cuando yo ya quiero hacer un curso de arquetipos mitológicos, de diosas y de dioses en online. Entonces cuando yo ya he hecho todo mi online, todo mi proyecto online de la tienda del viaje del héroe, entonces ya me pasaré a hacer la escuela online. Pero mientras tanto pues haré pues el presencial y haré también la escuela de constelaciones, sobre todo, que es el guay. ¿Y la escuela de constelaciones en qué consiste? Pues la escuela de constelaciones consiste en formar consteladores, ¿vale? Entonces en principio son 2 años, más o menos eran 2 años, son 2 años donde lo hacía a la vez que la escuela del inconsciente. Entonces las personas que hacen la escuela del inconsciente o después, o sea, es como que cuando tú has hecho la escuela del inconsciente estás preparado para constelar. Y para mí las constelaciones familiares, porque yo también soy consteladora, aparte de eso hago cursos de constelaciones familiares, es que hago tantas cosas que se nos olvida. Sí. A mí la primera, Dios mío, soy un culo inquieto. Bueno, pues las constelaciones familiares para mí son también constelaciones del viaje del héroe, o sea, yo también he creado mi propia manera de constelar, ¿vale? Entonces yo constelo, para mí son búsquedas espirituales, y la solución de una constelación está en el espíritu.
está en lo que la persona, el ser de la persona necesita, como he visto la constelación no como desde el balcón, ¿vale? Lo que yo llamo desde el balcón, que es donde están tus guías, donde está tu plan y donde tú planificas tu vida y donde tú planificas todo. Entonces, yo enseño a las personas que se quieren convertir en consteladores ese tipo de constelaciones. Entonces, tiene un año de constelaciones familiares porque la base es la constelación familiar y luego el segundo año es de constelaciones sistémicas. Entonces, constelamos los chakras, constelamos sueños, constelamos todo lo que se me ocurre. Constelamos tiradas de tarot, vidas pasadas, constelamos empresas, constelamos órganos, porque una persona está enferma y le constelamos los órganos, constelamos los pecados familiares, la tabla redonda, ¿vale? Que son los arquetipos que tienes en tu interior, todo lo que se nos ocurre. Qué interesante. Entonces también es un curso muy chulo, a mí me ha encantado. He hecho solamente una edición con toda la gente que se formó en la Escuela del Inconsciente en todos estos años anteriores. Ha sido un placer reencontrarme con ellos porque ha sido como, no sé, un reencuentro del alma, sí, muy divertido, y ahora lo quiero seguir haciendo con los siguientes terapeutas, o sea que... ¿Cuándo empieza el nuevo curso de constelaciones familiares? ¿De la escuela? Pues cuando termine con vosotros. El año que viene. El año que viene, en septiembre del año que viene. Bueno, y si quieren apuntarse a alguno de tus cursos, toda la información está en tu página web, Sí, ¿no? en elviajedelhéroe.com y en elviajedelhéroe.es. El viajedelhéroe.es es mi consulta y es todo lo presencial, y el viajedelhéroe.com es todo lo online. Pero vamos, están conectadas, o sea, en una encuentras la otra también. Genial, genial. Bueno, lo dejaremos por escrito para que podáis acceder. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer que nos hayas contado tu historia. Yo tenía muchas ganas de saber cómo fue ese paso de periodismo a terapeuta y todos estos cursos. Y nada, pues que un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.